Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El Hospital Saint-Éloi era mucho más que un simple centro sanitario. Era un símbolo de la élite médica, un lugar donde los mayores éxitos y las mayores tragedias se cruzaban en una danza silenciosa. Sus pasillos, impecablemente mantenidos, brillaban bajo el frío resplandor de las luces fluorescentes. Cada superficie lisa e impecable reflejaba el contraste entre el lujo y la dureza de la vida. Las paredes, de un blanco casi deslumbrante, parecían ahogar los murmullos de los enfermos, de los sufrientes y de las fugaces esperanzas que se tejían cada día entre sus puertas. Cada piso era un teatro donde se desarrollaban vidas, pero siempre en la sombra, porque en ese prestigioso lugar solo se reconocían los nombres más famosos, los más ricos, los más poderosos. Sanaa se unió a este hospital después de años de formación, decidida a llevar sus habilidades y compasión a quienes más las necesitaban. Desde muy pequeña comprendió que su trabajo también sería una lucha, no solo contra la enfermedad, sino contra los prejuicios que persistían en la sombra. Ella era una de las pocas enfermeras negras que trabajaban en este prestigioso hospital y cada día luchaba para demostrar que merecía su lugar. Su acento nunca fue un impedimento en sus interacciones con los pacientes, todo lo contrario, pero sabía que en ese ambiente, donde la apariencia y el estatus social jugaban un papel primordial, siempre tendría que demostrar un rigor impecable para ser plenamente aceptada. En los ojos de algunos médicos a veces veía una forma de duda. Había ese pequeño gesto, esa mirada furtiva, esa actitud que decía sin decirlo que ella no era exactamente como ellos. Sin embargo, Sanaa no era una mujer que se dejara intimidar por tales juicios. Ella sabía que su lugar aquí no era resultado de la casualidad, sino de su habilidad y dedicación. Cada gesto, cada palabra, cada apoyo era un testimonio de su seriedad, de su compromiso. Sus colegas, que conocían la profundidad de su profesionalismo, la respetaban por ello. Sabían que ella era la primera en ponerse de pie cuando una situación se volvía urgente, en asumir la presión de los momentos difíciles, al tiempo que se aseguraba de que los pacientes se sintieran escuchados y tranquilos. Esa mañana, como de costumbre, Sanaa entró en la habitación del señor Lambert, un hombre de unos 60 años, que había sido ingresado varios días antes. Era un paciente de edad avanzada, pero de una dignidad poco común, un exhombre de negocios respetado. A pesar de su enfermedad, todavía parecía transmitir un aura de poder silencioso, una presencia marcada por años de experiencia y logros. Llevaba una camisa elegante, con el cuello perfectamente metido a pesar de las vías intravenosas clavadas en sus brazos. La enfermedad, aunque invisible para quienes no lo conocían bien, era una sombra discreta que flotaba a su alrededor. Pero en él también había una cierta resiliencia, una voluntad de afrontar la vida con la misma elegancia y dignidad que siempre había cultivado. Sanaa se acercó a su cama con gestos mesurados y precisos. Ajustó sus vías intravenosas con silenciosa concentración, comprobando cada detalle con la minuciosidad de un cirujano. Cada gesto, por simple que pareciera, era parte de su respeto por la vida del paciente, una manifestación de su profunda convicción de que todo ser humano, independientemente de su estatus, merecía la mejor atención posible. Pasó tiempo con el señor Lambert, controlando su ritmo cardíaco, escuchando atentamente sus preocupaciones y ajustando los tratamientos según las órdenes del médico. Mientras ella trabajaba, el señor Lambert, que la observaba atentamente, se permitió algunas sonrisas divertidas. «Eres una verdadera joya, Sanaa», dijo con voz tranquila pero cálida. «Siempre me siento mejor cuando estás cerca. Tienes esa manera de hacer las cosas más sencillas, más humanas». Sanaa sonrió, una sonrisa sincera pero modesta, porque sabía que la esencia de su papel no residía únicamente en los gestos técnicos que realizaba cada día. Fue el calor humano que trajo a un lugar donde a menudo reinaban el frío y la indiferencia. Ella vio más allá de las máquinas, los diagnósticos y los protocolos. Ella vio personas, vidas frágiles, y supo que a veces una sonrisa podía tener más impacto que una vía intravenosa bien administrada. El señor Lambert había comprendido esto hacía mucho tiempo, y sus palabras le calentaron el corazón. Pero ese momento de calma y gratitud estaba a punto de ser brutalmente interrumpido. El doctor Fournier entró en la habitación con la autoridad de un hombre que pensaba que su estatus lo protegía de ser interrogado. Era un médico de mediana edad, de unos 50 años, con una presencia imponente que parecía dominar cada habitación en la que entraba.
Ni siquiera saludó a Sanaa, sin saber de su existencia como enfermera, y fue directamente al expediente médico del señor Lambert. Lo hojeó con una velocidad desdeñosa, su mirada recorriendo las páginas con un aire palpable de fastidio, como si cada palabra escrita en el archivo fuera una pérdida de tiempo. Finalmente, giró la cabeza hacia Sanaa y sus ojos perforaron el aire como misiles. Con voz fuerte, casi ruidosa, la acusó sin ceremonia. «Te equivocaste otra vez con la dosis del medicamento, Sanaa», espetó, y sus palabras resonaron en el aire. En su voz no había ni un asomo de duda, solo la absoluta seguridad de quien siempre creyó que tenía la razón. Este tipo de desatención es inaceptable. Hay pacientes a quienes atender, no a quienes maltratar. Las palabras resonaron en el aire como golpes de martillo. Sanaa, aunque a menudo se enfrentaba a este tipo de comportamiento, sentía una punzada dolorosa en el pecho. Cada fibra de su ser le gritaba que no era verdad. Ella sabía exactamente lo que hacía y que todo había sido comprobado con absoluto rigor. Pero el peso de su condición de enfermera, y más aún su identidad como mujer negra en un mundo médico donde los desequilibrios de poder eran omnipresentes, todavía la colocaban en una posición vulnerable. Los médicos, por muy equivocados que estuvieran, tenían un poder inmenso, y el sistema los protegía, incluso cuando estaban equivocados. El señor Lambert, que hasta entonces había permanecido en silencio, se incorporó lentamente en la cama. Sus ojos, que momentos antes estaban llenos de gratitud y gentileza, ahora estaban llenos de confusión y preocupación. La situación había tomado un giro que lo desestabilizó. «Sanaa, ¿me estás diciendo que hay un error?», preguntó, con la voz marcada por una vacilación que delataba su respeto por la enfermera, pero también su sincera preocupación por la autoridad del médico. Sanaa mantuvo la calma, controlando la urgencia de la situación. «No, señor Lambert», respondió ella con calma, con la mirada llena de seguridad a pesar de la tormenta interior que se desataba. «No hay errores. Todo ha sido comprobado. Puede haber alguna confusión en el informe». Se volvió brevemente hacia el doctor Fournier, pero antes de que pudiera añadir otra palabra para aclarar la situación, él la interrumpió bruscamente. «No, eres tú el que está equivocado», respondió con voz llena de desdén. «Ya te hablé de esta negligencia. Es incomprensible a estas alturas. Y no es la primera vez que cometes este tipo de error. Empiezo a preguntarme si realmente eres apto para trabajar aquí». Estas palabras, frías y hirientes, eran acusaciones directas, pero más que eso, eran una forma de humillación pública, un golpe asestado frente al señor Lambert, un paciente respetado, una manera de reducirla a su posición subordinada. Sanaa sintió que su corazón se hundía. Las llamas de la vergüenza se alzaron dentro de ella, pero respiró profundamente. Sabía que no podía permitirse perder la calma, no ahora, no frente a un paciente que creía en ella. Y, sin embargo, el dolor de la injusticia estaba allí, afilado como un cuchillo. El señor Lambert, que hasta entonces había permanecido en silencio, miró al doctor Fournier con una mirada ahora más penetrante, más autoritaria. No era el hombre de negocios confundido que parecía ser hace un momento, sino un hombre de principios, un hombre de experiencia y, sobre todo, un hombre que sabía lo que era el respeto. «Doctor Fournier, creo que no sabe con quién está hablando», dijo el señor Lambert con voz tranquila pero firme, lo que sobresaltó un poco al médico, pues seguramente había dado por sentado que su posición de autoridad seguía intacta. «Soy el señor Lambert, director de este hospital. Y creo que es hora de revisar algunos aspectos de la conducta aquí». Las palabras del señor Lambert resonaron como un trueno. El doctor Fournier se quedó paralizado, con la mirada fija en el paciente, con palpable incomprensión. Fue como si no pudiera comprender la realidad que acababa de estallar en su cara. Volvió su mirada hacia el señor Lambert, intentando comprender la situación, encontrar una salida a ese momento que estaba fuera de su control. Pero él todavía no entendía. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos a que lo confrontara un paciente que se atreviera a cuestionar su autoridad. Su mirada se movió de Sanaa al señor Lambert, como si buscara una justificación, una salida. Pero no encontró ninguno. «Le ruego me disculpe, señor, pero no entiendo», balbució mientras una ola de incertidumbre cruzaba su tenso rostro. Esperaba que sus disculpas o su tono servil calmaran la situación, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea que ya no podía borrar. Sin embargo,
El señor Lambert no mostró piedad. Sonrió levemente, pero era una sonrisa fría y penetrante, la sonrisa de un hombre que sabía exactamente dónde estaba parado y lo que debía hacer. Sus ojos brillaban con un destello de desafío, un desafío que iba más allá del incidente del día. No estaba hablando solo de la humillación de Sanaa, sino de algo más grande, algo más profundo. No lo entiendes. Quizás deberías tomarte un momento para reflexionar sobre lo que acaba de pasar, dijo con voz tranquila pero cortante, como si cada palabra fuera una lección que dirigía no solo al doctor Fournier, sino a todo un sistema. Humillaste a un colega delante de mí, sin razón válida, sin fundamento. Y usted, doctor Fournier, aún tiene mucho que aprender. La sencillez de sus palabras no les quitó fuerza. El señor Lambert no pretendía abrumar al médico, sino confrontarlo con su propia arrogancia, con la aplastante realidad de que no estaba por encima de los demás, que su estatus no le daba permiso de humillar a alguien más para sentirse superior. No le estaba haciendo un favor al corregirlo, pero fue un acto de justicia que fue más allá del incidente inmediato. Sanaa, por su parte, sintió una extraña mezcla de alivio y rebelión. El doctor Fournier, en su arrogancia, había tomado una posición de poder que creía inquebrantable. Pero hoy fue testigo de una inversión de ese poder. No fue solo un consuelo personal, sino una victoria simbólica sobre todas las humillaciones silenciosas, microagresiones e injusticias que experimentaba a diario, tanto como enfermera como mujer negra en un entorno médico donde su competencia era cuestionada con demasiada frecuencia debido a su identidad. El doctor Fournier, consciente de su error, balbuceó una disculpa, pero sus palabras, como las de ella antes de él, ya no tenían peso. Sabía que había cruzado una línea roja, que ya no estaba en posición de esconderse detrás de su autoridad. Se dio cuenta de que hoy el poder no provenía de sus títulos, sino de la verdad y la humanidad que el señor Lambert acababa de recordar. Entonces el señor Lambert se volvió hacia Sanaa con una sonrisa cálida y tranquilizadora en sus labios. «No te preocupes, querida», dijo con voz tranquila pero convincente. «Eres un profesional y este tipo de actitud no será tolerada». Hizo una breve pausa y se dirigió nuevamente al médico, esta vez con firmeza implacable. «Me aseguraré de que tengas una evaluación de habilidades lo antes posible». El doctor Fournier, que momentos antes se creía invencible, bajó la cabeza. El orgullo que lo impulsaba acababa de ser destrozado. Sabía que había perdido esta batalla. Se alejó de la habitación sin decir palabra, con el rostro marcado por la vergüenza y la humillación. Sanaa, aunque todavía temblando por la adrenalina del enfrentamiento, se volvió hacia el señor Lambert. Su mirada era firme, sus manos temblaban ligeramente, pero una nueva luz brillaba en sus ojos. Se sintió más fuerte que nunca. «Gracias», susurró, con la voz temblorosa por la emoción, pero llena de gratitud. «No es nada, Sanaa», respondió el señor Lambert, con una sonrisa ahora llena de profunda sinceridad. «Mereces algo mejor. Nunca deberías tener que inclinarte ante nadie, sin importar su estatus». Sus palabras, llenas de respeto y apoyo, tuvieron un efecto inmediato en Sanaa. Resonaron como un bálsamo en una herida que nunca había sanado del todo. Finalmente se sintió vista, finalmente escuchada, no solo como profesional, sino como un individuo digno de respeto y reconocimiento, sin tener que luchar por ello. Ella asintió, conmovida por sus palabras. Ese momento, aunque solo duró un instante, marcó una victoria mucho mayor que enfrentarse a un médico arrogante. Fue una victoria sobre una estructura que, cada día, cuestionaba su valor en función de su apariencia, género y color de piel. No fue solo una lucha personal, fue una lucha contra la discriminación sistémica, contra la invisibilidad que había sufrido durante tanto tiempo. A partir de ese día, las paredes del hospital Saint-Eloi ya no nos parecieron tan frías. Para Sanaa, cada acción que realizaba se convertía en una reivindicación de su lugar en este mundo. No fue solo una redención personal, sino una afirmación de su valor como ser humano, de su dignidad inalterable y de su competencia, que ya nunca más sería silenciada. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero hoy sentía que su lugar era definitivamente el que le correspondía y que a veces la mayor victoria está en la capacidad de enfrentarse a la injusticia con todas las fuerzas del propio ser.